quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y quiero que leamos el versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Kathryn Kuhlman, una mujer que sufrió una de sus peores vergüenzas, quizás la peor vergüenza de toda su vida, cuando tenía 54 años, el día en que su esposo estaba siendo velado de manera pública. Resulta que él había dejado en el testamento que cuando él muriera pasaran este video sin decirle a la esposa a la hora del funeral. Pasan el video y en este mismo el esposo le dice a la esposa, le llama diciéndole estúpida y aburrida. Y el video solo se trataba para denigrar a la esposa, a la viuda. Y resulta que en este video él dice que él había tenido no menos de 130 amantes entre secretarias, empleadas y amigas de la esposa. Al final de este video, él termina diciendo: el que río de último, querida, ríe mejor. Yo no sé, de verdad me cuesta imaginar el dolor de esta mujer. Obviamente ser avergonzado causa dolor, pero de alguien que ha estado contigo tantos años. Ahora, este episodio en la vida de esta mujer demuestra que el ser humano no solamente es que el problema es que mentimos, sino que el ser humano es mentiroso por naturaleza. Nacemos siendo mentirosos. De hecho, si nosotros recordamos las 13 acusaciones o los 13 delitos que leímos la semana pasada en Romanos 3 que Dios hace de toda la humanidad, uno de ellos en Romanos 3 dice: sepulcro abierto es su garganta y engañan de continuo con su lengua. Este es el dictamen de Dios como juez sobre toda la humanidad, que uno de nuestros delitos es que sepulcro abierto, es decir, que cada vez que hablamos es espantoso lo que sale de nuestra boca, y que engañan de continuo con su lengua. Y es que lo que está diciendo también la Escritura es que una de las glorias del ser humano, una de las glorias de la humanidad es ser mentirosos, ser infieles. Pero algo que vamos a aprender esta mañana es que la gloria de Dios es ser todo lo contrario. La gloria de Dios también consiste, parte de su gloria es que Él es un Dios abundante en fidelidad, porque Él es el Dios de la verdad. De hecho, cuando nosotros leemos aquí en Éxodo 34:6, en algunas versiones, como la Nueva Biblia de las Américas, que es la que ocupamos en este momento en la iglesia, se traduce como fidelidad. Y en Reina Valera, usted tiene la palabra en vez de fidelidad, cuando dice abundante misericordia, dice y verdad. Ambas tienen razón, porque en hebreo la palabra es emet, que es verdad, pero se traduce como fidelidad porque la consecuencia de que Dios sea verdad es que Él es fiel. Y es que tenemos que entender, hermanos, que en este texto, como lo vamos a aprender en esta mañana de una manera despacio vamos a ir, pero vamos a aprender de que Dios, hermanos, Dios es un Dios de verdad. Y eso significa que porque Él es la verdad, Él nunca miente. Por lo tanto, Él es fiel. Cada una de sus promesas se van a cumplir. Cada uno de sus decretos se van a realizar. Cuando analizamos, cuando aprendemos de que Dios es la verdad, estamos aprendiendo de que Dios es fiel a sus promesas y que Él nunca va a actuar, hermanos, en contra a su carácter. Jamás Él va a hacer una acción contradictoria a su carácter y a su integridad. Porque el hecho de que Dios es verdad no significa que solamente Dios es veraz, es decir, que dice la verdad, no, sino que Él mismo es la verdad. Es decir, Él todo el tiempo está actuando en una consistencia
a su carácter y a su voluntad. Y por eso es que cada promesa que Él hace en el pacto, Él actúa conforme al pacto. Es decir, como vamos a aprender en esta mañana, Dios, para actuar como un Dios de pacto, Él no va a estar remitido o no está sujeto a tus acciones y a mis acciones. Ni tu pecado puede evitar que Dios haga lo que Él ha prometido en su pacto, ni siquiera tampoco tus buenas acciones justas o obediencia perfecta va a hacer que Dios haga algo que Él ya planeó hacer. Dios actúa en consistencia todo el tiempo, no en base a la voluntad humana, no en base a las acciones humanas, no en base al mérito humano, sino en base a su propio carácter. Esa facultad de Dios, actuar en base a su propio carácter, es lo que constituye que Dios sea verdad. Dios es verdad. Significa que Dios no es caprichoso. Dios no es cambiante como el ser humano. Él es fiel a lo que Él ha prometido y por lo tanto, hermanos, Él es digno de total confianza. Y por eso es que se traduce en muchos versículos del Antiguo Testamento la palabra verdad cuando se refiere a Dios por fidelidad, porque esa es la consecuencia de que Dios sea la verdad. Así que en el tiempo que tengo yo quiero desarrollar 2 puntos nada más a partir de este texto. Número 1, queremos comprender qué significa de que Dios sea la verdad. Porque veamos que a Moisés se le presenta en este texto como el Dios de la verdad. Entonces vamos a entender qué significa eso. Y número 2, ¿cuál debe de ser la respuesta de nosotros los creyentes o los verdaderos adoradores al Dios de la verdad? Son 2 cosas las que vamos a ver nosotros en esta mañana. Ahora, esto es importante, hermanos, como les decía al inicio del sermón. Estamos en una serie donde estamos aprendiendo cómo adorar a Dios. Y Dios dice que tenemos que adorarlo en verdad. Pero es imposible saber qué es adorarlo en verdad si no conocemos qué es la verdad. Y por lo tanto tenemos que conocer a Dios como tal. Por esa razón vamos a encontrar textos en la Escritura como por ejemplo Hebreos 11 cuando dice, versículo 6, que sin fe es imposible que agradar a Dios. Solo hay 2 formas de presentar adoración a Dios, de manera agradable y de manera desagradable. Pues una manera de agradar a Dios es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo viene la fe? Esa confianza en el Señor. ¿De dónde viene la fe, hermanos? Es un don, pero ¿cómo se desarrolla? Por oír ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, entre más yo conozco, por ejemplo, a mi esposa, mis acciones le van a agradar más. Yo voy a saber qué es lo que más le gusta a ella. Voy a procurar, porque la amo, hacer esas cosas para agradarla. Entre menos tú conoces a una persona, por ejemplo, es más difícil regalarle algo. Porque tú no sabes si va a ser agradable o no tu regalo. Pero entre más con Dios es similar, entre más tú conoces a Dios, tú conoces lo que Él quiere y lo que le agrada a Él en adoración. Entonces por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros por esta razón tenemos que conocer a Dios como la verdad para entender cómo se le adora en verdad. De hecho, hay un viejo dicho aquí en El Salvador, ¿no? Bueno, que creo que en todo el mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues bien, también se puede llegar a decir, dime cómo tú adoras, yo te diré en el Dios que tú crees. Porque siempre nuestra adoración va a ser un reflejo en lo que conocemos de Dios. Si tú tienes un conocimiento equivocado, tu adoración va a ser muy distante de la Biblia. Si tú tienes un conocimiento pobre de Dios, así va a ser tu adoración. Pero si tú tienes un alto conocimiento de Dios, tu adoración va a ser pero muy satisfactoria a la voluntad de Dios. Y es lo que pretendemos hoy en el sermón de esta mañana. Conozcamos a Dios como el Dios de verdad, para que luego en las próximas semanas aprendamos cómo adorarle en verdad. Amén, hermanos. Ok, entonces, mi intención en lo que tengo de tiempo, hermanos, es convencerte y exhortarte de algo. Que porque Dios es verdad, confiemos en su fidelidad siempre. Amén, hermanos. Porque Dios es verdad, confiemos en su fidelidad. Quiero que veamos primero, leamos una vez más, por favor, Éxodo 34:6. Dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor pasó por delante de él, ese él es Moisés, y proclamó:
el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad o verdad. Ahora, veamos primero qué significa que Dios sea verdad. Este pasaje, hermanos, ocurre un poco después del pecado de Israel con el becerro de oro. Si usted tiene una Biblia en su mano, solo le da un par de vueltas a las paginitas. Estamos leyendo Éxodo 34. El becerro de oro está en Éxodo 32. Y este evento que estamos leyendo en Éxodo 34 está ligado a lo que sucedió en Éxodo 32. Porque resulta que este acto de idolatría fue tan devastador en la relación del pueblo de Dios con Dios. Fue una traición tan devastadora que el pueblo rompió el pacto días después de haberle prometido a Dios cumplirlo totalmente y seguir a Dios. En ese instante, Dios le dice a Moisés, lo llama al tabernáculo y le dice de que Él va a traer un juicio sobre todo el pueblo. Y el juicio es que ya no va a estar con ellos la presencia, que Dios ya no los va a acompañar. Él siempre va a hablar con Moisés porque le dice: tú has hallado gracia delante de mis ojos, tú conoces mi nombre. Es una manera de decirle en aquel entonces a alguien: tú eres mi amigo. Dios le llega a decir amigo a Moisés y le dice: yo contigo voy a hablar, tú eres y yo somos amigos, pero con tu pueblo yo ya no quiero. En ese instante vino Moisés y le rogó a Dios que su presencia acompañara a todo el pueblo y le dice: ¿cómo nosotros vamos a ser el pueblo especial de Dios si tú no nos acompañas? Es cuando todo el pueblo vea nuestra relación contigo que van a entonces a ver que somos el pueblo especial y que tú eres el Dios por sobre todos los dioses, o el Dios de verdad. En ese sentido, entonces Dios le dice a Moisés de que accede a eso. Claro, era lo que él siempre iba a hacer. Y él entonces le dice que sí, que los va a acompañar. Pero algo sucede en Moisés. Este episodio fue tan tremendo para Moisés, esta posibilidad de que Dios no lo acompañara, que inmediatamente Dios le dice: los voy a acompañar, Moisés. Y le dice: lo voy a hacer porque tú eres mi amigo, porque tú conoces mi nombre. Y en ese instante a Moisés le dice: ok, quizás como garantía, no lo dice el texto, pero quizás como una garantía de que lo que me estás diciendo va a ser verdad, te pido que me muestres tu gloria. Y en ese instante Dios le dice: ok, te voy a mostrar mi gloria, pero no de la manera en que tú te imaginas. Porque si tú ves, te fulmino en el instante. Hasta los ángeles creados por Dios, recordemos que ellos tienen 6 alas. Solo 2 de ellas son para volar. Las demás son de adoración. Con 2 cubren el rostro y con 2 su cuerpo, porque es tanto el fulgor de Dios que si lo llegan a ver se desvanecen. Y Dios le dice entonces a Moisés, le dice: yo haré pasar mi nombre o mis atributos delante de ti. Es lo que está haciendo, lo que vemos aquí. Y entonces lo que Dios declara a la hora de pasar su gloria, porque recordemos, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su fama. Para entender esto rápidamente, dígame usted por qué es famoso un deportista, el Mágico González. Ok, ¿por qué en El Salvador una persona llamado Jorge González, apodado el Mágico, porque es famoso? ¿Es famoso por su cabello? ¿Es famoso por su nariz? ¿Es famoso porque tiene un restaurante de carnes? Que no es cierto, se lo estoy inventando. Sí, porque después van a decir que ¿es porque él tiene un restaurante? Es restaurantero, por eso es famoso, es un chef. ¿Por qué es famoso Jorge Mágico González? Por el buen futbolista que él fue. Esa es su gloria. Y esa es su fama. Su fama es su gloria. ¿Qué es lo que hace que Dios sea glorioso? Que Él es Dios. Esa es su fama.
que no hay nadie como Él. Amén. Por eso es que en teología a la gloria de Dios se le llama la suma de sus atributos. Y esto lo estoy diciendo por cómo se debe leer este texto. Por eso es que cuando Moisés le pide a Dios, déjame ver tu gloria, Dios lo que hace es mostrarle o anunciarle sus atributos. Porque la suma de los atributos de Dios es precisamente la consistencia de su gloria, lo que Él es. ¿Qué hace famoso a Dios? ¿Sus orejas? No. ¿Qué hace famoso a Dios? ¿Sus pies? No, no tiene pies, es espíritu. Es que Él es Dios. ¿Y cuáles son los atributos o perfecciones o características de la divinidad? Bueno, que Él es bueno, que Él es Dios de gracia, que es misericordioso, lento para la ira, clemente, santo. Pero aquí también que dice que Él es la verdad. Entonces, cuando Él declara su gloria, lo hace a través de atributos. Y el último que menciona es la verdad. Entonces, ¿qué significa que Dios sea la verdad? Bueno, de hecho la palabra que aparece allí, cuando dice abundante en fidelidad, es un verbo que significa firme o duradero. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios es fiel, Él está diciendo de que Dios es firme en cumplir todo lo que ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es inamovible? ¿Por qué Dios es inamovible e incambiable cada vez que Él promete algo? Porque Dios siempre va a cumplir lo que Él promete, porque Él es la verdad. Si Él llega a incumplir, si Él llega a cambiar, si Él se vuelve mutable y deja de ser inmutable, entonces significaría que Dios nunca fue el Dios de verdad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque Dios es la verdad, es que todo lo que Él hace es inamovible, siempre se cumple. Y en ese sentido es que podemos decir, Dios es fiel. Amén. No fiel a mí en el sentido que Él busca mis caprichos consolar. No, es fiel en su propio carácter. Él es fiel para consigo mismo. Porque Él es la verdad, siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. Hermanos, Dios es fiel. Él es firme en cumplir las promesas. Por eso es que Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios. Esa es su fama. Esa es su gloria. ¿Y cómo nosotros vamos a comprobar su gloria? Luego dice el versículo, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Si la paga del pecado es muerte y resulta que durante la semana hemos pecado. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque Dios es fiel. Porque Él guarda el pacto y su misericordia. Él ha dicho que nos ha perdonado en Cristo. Y si lo ha dicho, pues estamos perdonados en Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí. Porque Él es fiel. Hermanos, que Dios es la verdad significa de que Dios no es como los seres humanos. Él no está sujeto a la mentira o al engaño. Él es la verdad. Por eso es que es interesante, hay un texto en Jeremías 10. En Jeremías 10 lo que está ocurriendo en este pasaje es que Dios, a través de Jeremías, comienza a hablar con su pueblo y les dice, miren a las demás naciones, están bien emproblemadas. Toda su cultura es pura vanidad. Y les dice el por qué. Y es porque lo que ellos llaman Dios son ídolos creados por sus propias manos e invenciones. Ustedes no sean como ellos. Y la razón de eso es si ellos preguntaran, por ejemplo, ¿por qué Dios no podemos ser como ellos adorando a esos dioses? Y Él dice, porque yo soy el Dios de la verdad. Y Él entonces vindica su propia gloria como Dios de verdad. Leamos el texto, Jeremías 10, versículo 3 y versículo 10. Fíjate lo que dice el 3. El 3 es una introducción, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Ok, esta pequeña frase está diciendo, hermanos, la cultura de todas las naciones de la tierra son vanidad. Bueno, Eclesiastés dice que este mundo se le llama vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué Dios viene a decir en este instante de que todas las naciones, su cultura es vana, no vale nada, es efímera, no sirve de nada? Sigue diciendo, pues un leño del bosque es cortado
lo trabaja en las manos de un artífice con cincel y ahí comienza a describir cómo son los dioses de ellos. Dios está diciendo, Dios está ligando que la cultura de un pueblo siempre va a reflejar el Dios que ellos adoran. De hecho, hermanos, de ahí viene la palabra cultura. La palabra cultura viene de una palabra en latín que es cultus, que en español se traduce culto. Nosotros aquí venimos los domingos a un ¿qué? A un culto. ¿Para quién es el culto? ¿Para qué Dios? Para el Dios, ¿qué estamos hablando ahorita? Un atributo. ¿Para qué tipo de Dios? El verdadero y único. Las sociedades no adoran al Dios verdadero como sociedad. Ellos adoran dioses inventados. Entonces, la cultura de un pueblo, su música, sus juegos, sus bromas, sus costumbres, siempre van a reflejar la fe de ellos. ¿A quién le están rindiendo culto? Y es lo que está diciendo Dios aquí. Y por eso les dice, ustedes no sean como ellos. Versículo 10. Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Le está diciendo, ¿por qué no pueden seguir a los demás dioses? Porque todos son falsos. Porque hay un solo Dios verdadero y es el Dios nuestro Redentor. Amén. Entonces, en estos dos pasajes que estoy leyendo, hay tres cosas, porque veo que están apuntando y los felicito a los que están apuntando. Hay tres cosas que en tu mente tú siempre tienes que decir cada vez que tú leas que Dios es verdad. Voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablé de que Dios es espíritu? ¿Verdad? Porque dice que tenemos que adorar a Dios en espíritu. Y Jesús establece en el carácter de Dios el fundamento de nuestra adoración. En otras palabras, Él dice, porque Dios es espíritu, toda oración tiene que ser en espíritu. Y yo les dije que cada vez que hablemos de que Dios es espíritu, significa cuatro cosas. Que Él es invisible, que no tiene cuerpo. ¿Se acuerdan, hermanos? Que no tiene cuerpo, que Él es vida en sí mismo. Amén. Y por lo tanto, esto es de manera similar. Yo lo que quiero hacer ahora es hablar de las características. Cada vez que tú leas que Dios es verdad o leas la palabra verdad referente a Dios o a la palabra, tres cosas significa esa palabra verdad. Tres cosas. Número uno, lo que Dios está enseñándonos acerca del mismo, hermanos, es que a diferencia de los ídolos falsos, estos ídolos que crea la mente humana, hermanos, Dios es la única realidad absoluta, eterna y confiable para nosotros. En palabras simples, cuando Dios dice que Él es la verdad, Él está diciendo que solo Él es Dios. Solo Dios es Dios. Amén, hermanos. Solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios, porque Él es la verdad. Hermanos, hermanas, el Dios de los musulmanes no es el verdadero Dios. Alá no es el verdadero Dios. El Dios actual del judaísmo no es el verdadero Dios. El Dios del catolicismo romano no es el verdadero Dios. Los dioses del hinduismo no son verdaderos dioses. Los dioses que persiguen los shintoístas no es el verdadero Dios. Los dioses de África no son los verdaderos dioses. Hermanos, hay un solo Dios que es la realidad absoluta de que vienen todas las cosas. Es nuestro Señor Redentor. Y ahora nosotros lo conocemos porque ese Dios que es verdadero absoluto encarnó en la persona del Hijo. Y por Él nosotros sabemos que el Dios verdadero para nosotros también se llama Jesucristo. Amén. Él es el verdadero Dios. Cada vez que tú leas la palabra verdad se refiere a eso, a que solo Él es Dios. Pero en segundo lugar, cuando dice que Él es Dios es verdad, lo que está diciéndole aquí en Jeremías y en Éxodo a Moisés es que, hermanos, Dios no se equivoca. Dios es inerrante. Y por eso, porque Dios es inerrante, su palabra es inerrante. Su palabra escrita es sin error. Y por eso es que el Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que la Biblia no es una simple colección de enseñanzas éticas, enseñanzas morales o enseñanzas sabias, no, de parte de Dios, no. Lo que está diciendo la Biblia es que toda la Biblia, la suma de ella, los 66 libros,
Es la revelación del carácter de Dios. Una vez más, ¿quién es la verdad? Dios. Entonces, si nosotros decimos que la palabra de Dios es verdad, ¿qué estamos diciendo con eso? De que es palabra de Dios, porque esta palabra refleja el carácter de Dios. Y por eso, porque nosotros podemos confiar en Dios, porque Él es fiel a sus promesas, todo lo que Él ha prometido que está escrito, podemos confiar en ello, porque es la palabra del Dios que es verdad. Amén. En otras palabras, así como nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, podemos confiar que la palabra de Dios es fiel. Amén. Que es inerrante, que no se equivoca, jamás, no contiene errores. Toda la Biblia, ella, por tanto, hermanos, por lo tanto, esto significa que toda la Biblia debe de ser nuestro estándar absoluto de verdad para nosotros. Es nuestro estándar moral. Tú quieres, por ejemplo, saber lo que es bueno y malo en la vida, ve a la Biblia. Tú quieres saber qué es lo hermoso o lo feo, ve a la Biblia. Tú quieres diferenciar entre la verdad y la mentira, ve a la Biblia. Lo que Dios ha dicho que es verdad, siempre va a ser verdad. Lo que Dios diga que es mentira, hasta el día de hoy y para siempre va a ser mentira. El estándar moral del ser humano debe de ser la palabra de Dios, porque viene de un Dios que es la verdad, el único Dios verdadero. Por lo tanto, su palabra es fiel. Y mire, por eso es que es impresionante cuando dice que Él es la verdad, porque lo que está diciendo es que, hermano, toda verdad conocible para nosotros tiene su origen en el ser de Dios. Y por eso es que nosotros, toda nuestra calificación de las cosas de una cultura no puede estar basado en nuestra propia opinión. Tiene que estar basada en la Escritura. Déjame darte un ejemplo. ¿Por qué el asesinato es malo? ¿Por qué? Tú me puedes dar razones sociológicas. Tú me puedes dar razones biológicas. Tú me puedes dar razones psicológicas. Tú me puedes dar razones científicas. Es más, tú me puedes dar datos estadísticos de por qué el asesinato es malo. Pero nada de eso califica realmente al asesinato como malo. ¿Por qué el asesinato es malo? Porque la Biblia lo dice. Pero vamos un poco, escalemos y profundicemos y aprendamos más. Pero ¿por qué la Biblia lo dice? Porque la Biblia siempre va a reflejar ¿qué carácter? El de Dios. Y aquí viene el punto. ¿Dios es vida o Dios es muerte? Vida. La muerte es un castigo. ¿Dios es vida o es muerte? Vida. Por lo tanto, todo aquello que favorece a la vida es bueno o malo. Bueno. Y todo aquello que va en contra de la vida es bueno o malo. Malo. Porque va en contra del carácter de Dios que está reflejado en la ley. Por eso es que el aborto es malo. El aborto no es malo porque es un capricho, no. El aborto es malísimo y es un asesinato porque Dios es Dios de vida y Él es el que da la vida. Amén. Aparte que lo dice la Biblia. Amén. Si Dios fuera un asesino, asesinar fuera una virtud. Claro. Por ejemplo, si Dios fuera un Dios de lujuria, como son la gran mayoría de los dioses de las naciones. Si Dios fuera un Dios de lujuria, o fuera lujuria, en lugar de verdad fuera lujuria, bueno, lo que toda la doctrina de la comunidad LGTBI más tendría razón, sería virtud. Sería bueno y sería verdadero. Y sería algo hermoso. ¿Me doy a entender, hermanos? Si Dios fuera lujuria, bueno, entonces adulterar sería algo hermoso, algo bueno y algo verdadero. Lo mismo sería fornicar. Pero precisamente porque Dios es santo, 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 hombres con hombres, mujeres con mujeres, toda la doctrina de la LGTBI, adulterios y fornicación, no solamente es malo,
sino que es falso y es horrible. ¿Por qué no demuestra la belleza de la gloria o perfección que Dios tiene en sí mismo? ¿No debe entender? Vámonos más allá. El arte. ¿Por qué hay jóvenes que siempre preguntan esto cuando uno les enseña a los jóvenes sobre cómo escoger la música? Bueno, y hoy ya ni tan jóvenes, ¿verdad? A muchos adultos también les pasa lo mismo, que le decimos, ¿por qué el rock, digamos, de Nirvana? O el rock de AC/DC, o de Kiss, o de otros más. De los que usted escucha, no, ¿verdad? Usted no escucha porque usted es cristiano. Bueno, ok. ¿Por qué nosotros decimos que eso es malo? Y un joven o un adulto puede decir, no, porque es un capricho de los pastores, que son santurrones, que creen que... No, hermano. Cuando hay una letra, cuando tú tomas la letra y tú ves, por ejemplo, la canción Despacito, Felices los Cuatro, cuando tú ves todas estas canciones, lo que dicen, una pregunta, ¿van en contra del orden creado por Dios o a favor del orden creado por Dios? No, dígalo usted por favor en voz alta. Entonces, es ese arte, ¿por qué es un arte? ¿Es bueno o malo? Malo. ¿Es feo o hermoso? Feo. ¿Es verdad lo que dice o es mentira? Y así es siempre con todas las ciencias, psicología, sociología. ¿Por qué las matemáticas como números son exactas? ¿Por qué si yo tengo 2 limones en la China o no sé, en un viaje, lo que sea, y le pongo otros 2 limones a la par, ¿por qué siempre va a sumar 4? Porque Dios es constante, porque Dios es inmutable. Quiero que entienda que todo lo que sea verdadero en la vida tiene su origen en Dios. Refleja el carácter de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender esto. La verdad no es algo arbitraria. La verdad no es relativa. La verdad no es subjetiva. La verdad no es cambiante. La verdad no depende, es decir, no surge de las percepciones humanas, de las opiniones humanas o de los deseos humanos, sino que la verdad es correspondiente o surge de la naturaleza misma de Dios. Porque Dios es verdad, podemos conocer lo que es verdadero. Amén, hermanos. Y por eso le dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. Y precisamente esta es la razón por la cual lo que la humanidad le llame verdad nunca va a ser verdad. No se sostiene, no se puede cumplir. Piensa en las promesas de un político, piensa en las promesas de un doctor, piensa en las promesas de que usted quiera. Por eso los hombres no podemos sostener nuestras promesas, porque solo Dios es veraz y todos los hombres somos mentirosos. Y por eso Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es inmutable? Porque Él es la verdad. Si Él fuera la mentira, precisamente Él engañaría. Y esto me lleva precisamente a la siguiente característica de lo que significa que Dios sea verdad, la tercera, y es que Dios no miente. Si Dios no fuera verdad, Él sería entonces el engañador. Ahora, ¿a quién se le llama en la Biblia el engañador? ¿Y cómo también se le llama a Satanás? ¿El padre de qué? Claro, y Jesús dice, ¿por qué? Porque Él solo habla ¿qué? Mentira. Ese es el punto. Así que cuando Dios dice que Él es la verdad, está diciendo, hermanos, que Él todo lo que habla y todo lo que actúa es fiel a su carácter. Siempre es correcto, siempre es verdadero. Por lo tanto, no solamente es inerrante, no contiene errores, sino que es infalible. Siempre se va a cumplir la palabra de Dios. Hermanos, eso significa que las respuestas a tu dolor, que las respuestas a tu vida, las respuestas a las grandes dudas de tu vida se encuentran en Dios. ¿Tú quieres saber qué es ser hombre? Ve a la Biblia. ¿Tú quieres saber qué es ser mujer? Ve a la Biblia. ¿Tú quieres saber para qué sirve el matrimonio? Ve a la Biblia. ¿Tú quieres saber cómo amarse entre 2 personas? Ve a la Biblia. ¿Tú quieres saber cómo crear a tus hijos? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cómo
cómo se une el matrimonio y cómo caminar juntos, ve a la Biblia. Tú quieres saber para qué el trabajo y cómo trabajar, ve a la Biblia. Tú quieres saber cómo relacionarte o perdonar o tener una mejor relación con tus padres, ve a la Biblia. Tú quieres entender el propósito de la vida, ve a la Biblia. ¿Quieres entender el sentido de las cosas? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber el origen de todo? Ve a la Biblia. Solo la Biblia es la verdad, porque es la palabra del Dios que es verdad. Amén. Es la respuesta a todo. Y hermano, esto es una gran noticia para nosotros, porque si Dios es la verdad, significa que ni tus pecados, ni tus peores pecados, lo van a mover a Él a que deje de cumplir las promesas que te ha hecho, ni tu mejor y más perfecta obediencia lo van a motivar a darte lo que Él ya te prometió. Ambas cosas no afectan el ser de Dios, ni tu perfecta obediencia, ni tu perfecta desobediencia. Nada de eso modifica el ser de Dios, porque Él es glorioso en sí mismo. Él es la verdad inmutable. Nada lo puede tocar, nada lo puede perturbar. Él es el que ha sido ayer, hoy y será para siempre. ¿Qué significa eso para nosotros? Que podemos confiar en Él todos los días y podemos descansar en Él. Y sabemos de que Él siempre va a cumplir sus promesas. No depende de mí. No tengo que ser perfectos. ¿Ya te diste cuenta, hermano, que Dios no nos manda a ser perfectos? Cuando dice la Escritura queremos ser perfectos como el Padre es perfecto, se refiere a ser nosotros maduros. Yo me refiero a la palabra sin error. Para nosotros los seres humanos, en la condición en que estamos, no podemos ser sin errores. Pero va a haber un día que sí seremos perfectos en ese sentido, cuando seamos redimidos de nuestros cuerpos mortales. Y entonces ahí veremos cuán perfectos somos en Cristo, porque seremos tal como Él es. Amén. Y ahí ya tendremos lo que Agustín decía, pasaremos de tener una posibilidad en pecar a nunca pecar. Nunca jamás volveremos a pecar. Jamás. Porque seremos perfectos tal como Él es. Amén. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos acceso a esta verdad? Pues tenemos acceso por medio de Cristo. Resulta, hermanos, que el Dios de la verdad encarnó. La verdad encarnó en este mundo en la persona de Jesús. Y por eso en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermanos, Jesús es la verdad. Significa que Él es el que nos da a conocer al Padre. Él es el que nos da la vida a nosotros. Él es el que nos consuela, el que nos explica, el que nos enseña, el que nos dirige. Él es no solamente nuestro maestro, Él es la verdad misma. Y por eso es que en Apocalipsis, cuando se presenta a una de las iglesias, Jesús mismo se presenta a sí mismo llamándose el Amén, el testigo fiel y el verdadero. Esto está en Apocalipsis 3:14. El Amén, el testigo fiel y verdadero. Ahora, cuando dice amén es impresionante, porque la palabra amén, yo sé que todos nosotros sabemos su significado más primario. ¿Qué significa amén? Así sea, perfecto. Pero el sentido de esa palabra es que se haga realidad. Entonces, cuando Él se presenta, Jesús mismo se presenta como el amén de la iglesia, lo que está diciendo es que la verdad de las cosas se hacen reales a nosotros solamente a través de Cristo. Hermanos, Jesús es la encarnación del Dios que es verdad, porque Él es Dios. Quien conoce a Cristo, conoce la verdad. Quien oye a Cristo, oye la verdad. Quien lee su palabra, lee la verdad. Así que, hermanos, conocer la verdad no es simplemente una acumulación de conceptos abstractos en la mente, una acumulación de información en la mente. Conocer la verdad es conocer una persona, es Jesucristo a través de la Escritura. La verdad, por lo tanto, hermano, no es meramente un conjunto de doctrinas, aunque la doctrina está incorporada en la verdad. Pero la verdad no es solamente un conjunto de doctrinas, sino que es conocer y estar en comunión con el Dios que es la verdad misma. Hermanos, la fe cristiana entonces no se trata al día a día de adherirnos
a doctrinas verdaderas únicamente, sino que a través de esta adhesión a la doctrina verdadera tengamos una relación viva y genuina con Jesucristo, porque Él es la fuente de toda verdad para nosotros los cristianos. Y esto fue lo que precisamente Dios anunció a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés que Él es grande en misericordia, que Él es compasivo, clemente y lento para la ira, lo que le está anunciando es que su carácter no solamente se basa en la retribución de justicia. Es que recuerde el contexto es que viene de anunciar un juicio contra Israel. Entonces, cuando Él dice que Él es lento para ira, clemente, Dios de verdad, lo que le está diciendo a Moisés es que no solo soy justicia, Moisés. Claro que soy un Dios de justicia, pero no solo soy un Dios de justicia. Soy un Dios de verdad. Un Dios que perdona y que te ama y que te va a sostener. Y si yo les dije que van a entrar a la tierra prometida, yo los voy a meter a la tierra prometida. Yo no voy a fallar en eso. ¿Me voy a entender, hermanos? Lo que vemos en Éxodo es el gran amor de Dios por su pueblo. Y hermanos, eso que vemos en Éxodo apuntaba a Cristo. Hermanos, estemos contentos, porque en Cristo, por su sacrificio en la cruz, lo que nosotros vemos no solamente es la justicia de Dios, porque sobre Él vinieron los pecados nuestros, fueron cargados. No solamente Él murió por nuestros pecados, no solamente nosotros morimos bajo el juicio de Dios en Cristo, en la cruz, sino que en ese mismo acto también recibimos la justificación. Su justicia no fue imputada a nosotros para los que creemos. Y por lo tanto ahora nosotros, habiendo sido castigados en Cristo, hemos sido salvados en Cristo. Amén. Dios demuestra lo mismo que le mostró a Moisés, apuntando a Cristo. Y ahora nosotros hemos vivido esa realidad. Por eso es que Jesús le llama la verdad, porque Él es el que nos hizo real las promesas de Dios del Antiguo Testamento para nosotros. Ahora, entendiendo esto, y para concluir, ¿cuál debe ser entonces la respuesta de nosotros, los verdaderos adoradores, al Dios de verdad? Yo encuentro, hermanos, que la enseñanza de esta mañana produce tres cosas en nosotros. En primer lugar, nos exhorta. En segundo lugar, nos consuela. Y en tercer lugar, nos anima. ¿En qué nos exhorta? Hermanos, nos exhorta a que tú y yo tenemos que huir de la mentira y perseguir la verdad. Mira, si Dios es verdad, huye de la mentira de tu propia vida. Huye de la mentira de la gente. Huye de la mentira que tú mismo pones en tu mente por tu propia religiosidad. Huye del legalismo. Huye de la que es mentira. Huye del engaño. Pero a la par de huir, persigue la verdad. Persigue lo honesto. Persigue lo que es verdadero. Persigue lo que es bueno. Persigue lo que es hermoso. Persigue aquello que es conforme al carácter de Dios. Hermanos, el cristiano verdadero es un fugitivo de la mentira toda su vida, pero a la vez es un perseguidor de la verdad. No solamente huimos de aquello que es contrario al Evangelio, sino que perseguimos aquello que es a favor del Evangelio. En palabras simples, el cristiano vive en integridad y en sinceridad. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro Redentor, nuestro Padre, es el Dios de la verdad. Amén. Una vez más, si Dios fuera el padre de la mentira, ¿cómo tendríamos que ser nosotros como hijos? Mentirosos. Persigamos la mentira. Entonces creemos el legalismo, impongamos leyes innecesarias en nuestros hogares, exijamos respeto a nuestros hijos de una mala manera, hagamos todo equivocado. Eso sería lo correcto, pero no. Si Dios, nuestro Dios Redentor, es la verdad, vivamos con honestidad y con integridad. Persigamos la verdad huyendo de la mentira. Amén, hermanos. En segundo lugar, lo que nos enseña este texto, nos consuela. Nos consuela y mucho. Porque si Dios es la verdad, hermanos, si nuestro Redentor es la verdad, significa que podemos confiar en Él y en su fidelidad. Jesús es el Dios fiel. Él mismo se presenta como el testigo fiel de la iglesia. Hermano, ¿sabes por qué Dios se reveló como el Dios de la verdad a Moisés? Es que la pregunta es válida por esto. ¿Cuántos atributos tiene Dios que no menciona ese pasaje de Éxodo 34? Uno. Dígame un atributo que no aparece en Éxodo 34, pero que Dios es.
Santo, excelente. No lo dice el texto, pero Dios es santo, santo, santo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios no le dijo eso, pero sí le dijo que Él es Dios de verdad? ¿Por qué Dios, y de último, por qué Dios enfatizó que Él es abundante en verdad a Moisés? Es interesante que recordemos que en ese momento para Israel era un momento de crisis. Ellos acababan de ser infieles adorando a un Dios falso, a un becerro de oro llamado, al cual le pusieron el nombre de Dios Jehová. Y resulta que Dios, mostrando su justicia, les dice: yo ya no los voy a acompañar a ustedes. Pero Moisés lo que hace es rogar por ellos, se pone en la brecha, intercede por ellos, y Dios entonces dice: los voy a acompañar. En ese instante, Dios les menciona, por lo tanto, cuando muestra su gloria a Moisés, que Él es el Dios de la verdad, porque Dios les está mostrando lo siguiente: que su fidelidad, que su propósito redentor, y piensa en Cristo para ti y para mí, que su propósito redentor, hermano, nunca ha dependido de la perfección humana, sino del carácter misericordioso y fiel que Dios tiene. Dios le manifiesta que Él es la verdad a Moisés para decirle: aunque no se lo merezcan, porque soy el Dios de la verdad, ustedes entrarán a la tierra prometida tal como yo se los prometí. Porque el cumplimiento de mis promesas no se basa en tu carácter, no se basa en tus acciones, no se basa en que si hicieron bien o no el becerro de oro, o se arrepintieron o no de eso. Se basa en el carácter de Dios. Amén. Dios lo que le está enseñando algo espectacular a Moisés: que todo el propósito redentor sobre tu vida y mi vida en Cristo no depende de nuestras acciones. Depende de Cristo, de lo que Él hizo y de quién es Él. Amén. Dios está declarando en Éxodo 34 que su fidelidad y su verdad nunca van a fallar. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, inmutable. Y esto quedó demostrado en la cruz de Calvario. Porque en Cristo nosotros entendemos, hermanos, que nuestra esperanza no descansa en nuestra fidelidad. Nuestra esperanza diaria descansa en la fidelidad de Jesús, que Él es inmutable, que en Él hay abundante misericordia y abundante verdad, y por eso podemos confiar en Él. Hermanos, Dios es la verdad, y eso significa que Él nunca te va a fallar, jamás te va a fallar. Él es un refugio seguro. Tú puedes poner en Él toda tu confianza, plena confianza, porque Él no te va a fallar. Tú puedes vivir en paz, pero también sabiendo que tu futuro está en las manos de Dios, un Dios que no miente. Pero esto mismo también nos consuela, porque también nos revela que por tanto, si nosotros pecamos, porque todos los días pecamos, amén, lamentablemente pecamos todos los días, amén, pecados de comisión y pecados de omisión. Los que más cometemos son de omisión. Comisión me refiero a que transgredes la ley de Dios en algo. La Biblia dice: no mientas, y tú mientes, transgrediste la ley. Pero también no cumplir la ley, es decir, nunca hacerla, en las cosas que son positivas, son pecados de omisión. Omitiste obedecer a Dios. Entonces, todos los pecados, hermanos, todos los días pecamos. Pero este texto nos enseña que porque Dios es verdad, si Él te ha justificado en Cristo, si Él ha perdonado tus pecados en Cristo, si Él ha expiado tus pecados en Cristo, significa que hoy puedes ir a pedirle perdón a Dios por tus pecados y Él te va a perdonar sí o sí, no en base a tus méritos, sino a los de Cristo. Y por eso tú hoy le puedes decir: Señor, perdóname por los pecados de esta semana. He pecado en esto, en esto, en esto, en esto. Porque el mismo Dios que nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, nos lo dice, porque ese mandato refleja su carácter, porque Él es un Dios que perdona 70 veces 7 a sus hijos, siempre. Y por último, para finalizar, esto nos anima muchísimo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender entonces hoy, a partir del otro domingo, qué es adorar a Dios en verdad. Si adorar a Dios, si cuando la Biblia dice que Dios es verdad, significa tres cosas que ya las vimos: que Él es el Dios verdadero,
que Dios nunca falla y que Dios nunca erra, entonces podemos comprender ya cómo adorar a Dios, no solamente en espíritu, sino en verdad. Y como lo vamos a ver a partir de la otra semana, adorar a Dios en verdad significa dos cosas. Número uno, que nuestros actos aquí adentro del servicio en gracia sobre gracia reflejen el carácter de Dios. En toda la liturgia se refleja el carácter de Dios. Déjame darte un ejemplo. Si Dios fuera un payaso, bueno, este servicio todos los domingos sería el día del payaso. Entonces Dios se sentiría agradado haciendo payasadas. Entre más vulgaridades, entre más chistes yo dé en el sermón, Dios se sentiría más agradado. Y entre más formal, más santo y más fiel el sermón a la palabra, Él se sentiría desagradado. Si Él fuera un payaso, tú puedes hacer payasadas sentando. Puedes sacar tu celular, reírte de chiste, compartir memes, escribir, distraerte. Si Dios fuera indiferente, bueno, tú puedes ser indiferente en el culto a toda la liturgia. Dormirte, pegar pestañazos, y no hay problema, hazlo. Estarías agradando a Dios. Pero si Dios es santo, si Dios es la verdad, la liturgia nuestra tiene que dignificar el carácter de Dios. Amén. Así que la otra semana vamos a empezar a entender cuáles son esas características, entonces, no hoy. Y lo que vamos a ver también la otra semana es lo primero. Eso significa adorar a Dios en verdad. Mi adoración tiene que ser conforme al carácter de Dios. Y número dos, eso sí, conforme a la palabra, obvio. En verdad es basado en la Escritura. No podemos adorar a Dios ni más ni menos de lo que la Biblia dice. Solo lo que le diga, eso es lo que tenemos que hacer delante de los ojos de Dios. Amén. Así que, hermanos, porque Dios es verdad, confiemos en su fidelidad. Amén. Porque Dios es verdad. Vamos a orar.